Soy el abogado Rolando Vázquez. Gracias por estar de nuevo con nosotros en Abriendo Frontera Podcast. Se ha abierto este espacio para orientar, tomar testimonios, educar a las personas sobre temas de inmigración. Y la verdad, en los últimos episodios hemos tenido muchos comentarios, mucho engagement, mucha gente mandando solicitudes e información, gente que se ha suscrito. Gracias por eso y vamos a seguir orientando y ayudando al público. Una de las preguntas que me hacen mucho es sobre el título 42. ¿Okay? El título 42 es una ley federal que se implementó en marzo de 2020 cuando inició la pandemia, ¿okay? Lo del COVID-19. Antes de marzo de 2020, gente podía venir a pedir asilo por la frontera de manera legal. Sucedió esto y la administración de Trump implementó este título 42, este código de la ley, que se basa en la protección del país por razones de salud. Obviamente lo de la pandemia, lo del COVID-19, era una preocupación que venía desde, que la gente se iba a seguir infectando porque gente infectada iba a seguir entrando por las fronteras. So, se cerraron las fronteras. Y con eso se cerró, ya no permitió que los aplicantes del asilo llegaran de forma legal a la frontera a pedir asilo, que llevó a mucha gente a entrar de manera ilegal. Por eso hoy en día tenemos un problema muy grave en la frontera sur de los Estados Unidos, donde por cerrar la frontera y cerrar la manera legal de pedir asilo, todo el mundo ha tomado otras decisiones de hacerlo de manera ilegal. Igual si, antes de continuar, para estar claro, yo nunca nunca incito un cruce ilegal. Más bien le digo, no se debe hacer, es ilegal, no cometan ese delito. Pero está sucediendo y obviamente el país se está enfrentando a esta situación. Pero igual mucha gente que ha entrado de manera irregular o ilegal, igual fueron devueltos bajo este título 42. Y la pregunta siempre fue, abogado, me devolvieron, significa que fui deportado. Hay una diferencia de ser devuelto bajo el título 42 y ser deportado. Cuando alguien es deportado, les dicen están siendo deportados. Normalmente hay documentaciones o debe de haber documentaciones diciendo por qué los están deportando, años de castigo, etc. Right? Con el título de 42 no era así, no lo vimos implementado así. Más bien, mucha gente ni fueron procesados, o sea, nunca pusieron huellas ni tomaron fotos de gente que entró de manera ilegal durante este tiempo. Simplemente los veían la patrulla fronteriza y los devolvían. Dijeron, no, tienes que devolver. Los devolvían bajo el título 42. Hay veces que los metían en camiones, en aviones y los dejaban del lado de México diciendo, bájense. Por el título 42 no pueden entrar al país. El título 42 le permite al gobierno de los Estados Unidos devolver a la gente por el país donde entraron. Si determinan que por razones de salud significan una amenaza, un riesgo hacia los Estados Unidos. Y eso fue lo que se ha estado implementando. Ahora, si por algo te deportan o has deportado a ciertas personas y hay un castigo de 5 o 10 años, siempre hay un año de castigo que les ponen dependiendo de la situación del delito. ¿Okay? Si son 5 años que te deportaron y alguien entra durante esos 5 años, no van a ser elegibles para pedir asilo. Ya por entrar durante los años de castigo, lo único que pueden hacer en ese momento es pedir lo que se llama suspensión de la remoción del país y suspensión de la remoción del país bajo la Convención contra la Tortura, que tienen nombres similares pero bajo dos códigos de leyes diferentes. Mucha gente le llama uno Convención contra la Tortura y el otro suspensión de la remoción del país. ¿Okay? Si la persona entra durante el año de castigo, tampoco van a ser miedo creíble.
les van a administrar lo que se llama el miedo razonable o el temor razonable, que es un estándar, un nivel más alto que uno tiene que demostrar que el miedo creíble o el temor creíble. También, si superan el temor razonable por tener esa deportación anteriormente y por haber entrado durante los años de castigo, cuando piden lo que se llama la suspensión de la remoción del país o convención contra la tortura, también es un nivel, un estándar más alto de persecución que tienen que demostrar. Hay varias diferencias en pedir asilo a suspensión de la remoción del país, pero todos estos beneficios se aplican bajo la misma aplicación de la I-589. Pero quiero dejar claro por todos los comentarios, todas las preguntas que me han hecho sobre el título 42, no lo estaban viendo como una deportación, simplemente el título 42 permitió que el gobierno te devuelve por el tercer país por donde entraste por razones de salud, y es un código federal. Para más información, uno simplemente se mete por internet, Google, mete título 42, hay publicaciones en español e inglés en todos los idiomas sobre el título 42. Y fue una pregunta que me llegó con mucha frecuencia, porque mucha gente había sido devuelto bajo el título 42, entraron de nuevo después y les aplicaron el miedo creíble, no el miedo razonable. Querían decir que no lo tomaron como una deportación anteriormente. Y también estaba haciendo este podcast hoy para dejar claro que ser devuelto a otro país bajo el título 42 no significa que fuiste deportado, y ser deportado sí tiene otro significado bajo la ley y consecuencias. Y otro detalle muy importante para la gente que ha sido deportado anteriormente y entra durante los años de castigo, como vuelvo y repito, no son elegibles para el asilo, que significa que no son elegibles para residencia, aunque el caso es aprobado por un juez de inmigración. También se puede complicar si entran de nuevo con sus familiares. Vamos a suponer que anteriormente deportaron a alguien y solamente ellos lo deportaron por 5 años y que regresaron esta vez con su cónyuge y los niños dentro de esos años de castigo. Significa que el cónyuge y los niños van a estar en un procedimiento diferente bajo el código 240 de la Corte de Inmigración o los procedimientos de inmigración, y el que entró durante los años de castigo solamente va a poder pedir suspensión de la remoción del país. Vamos a suponer que a toda la familia fue deportado y que todos entraron de nuevo pidiendo asilo durante los años de castigo. Significa que todos tienen que introducir un asilo por individual. El aplicante, los padres van a tener que aplicar con un I-589. Los niños también, cada uno van a tener que someter un I-589 aparte. Si son una familia de 6 planeas por separado, se tiene que someter y se van a tener que litigar por separados. Y no van a ser elegibles para residencia, aunque ganen el caso. Solamente suspensión de la remoción del país, que significa que es un orden de deportación, pero al momento de aprobar este alivio, y tuve 3, 4 este año, 3 o 4 aproximadamente, y todos fueron aprobados. Mi cliente, el juez, aprobó el caso, sometió el orden de deportación y luego a la misma vez lo suspendió hasta que las condiciones de su país no cambian. Ahí no los va a deportar a su país de origen. ¿Okay? Así funciona la gente que entra, que ha sido deportado anteriormente y que entran durante los años de castigo, pero es diferente ser devuelto bajo el título 42. Como siempre, agradezco a todos los que estuvieron presentes hoy para ver el podcast de Abriendo Fronteras. Los nuevos segmentos lo hacemos cada viernes, lo estrenamos cada viernes. Deja sus comentarios, no dejan de suscribirse. Acuérdense que en este espacio lo abrí para orientar y educar al público sobre temas de inmigración. Ustedes son los productores en este podcast. Por eso dependo mucho de los comentarios. Dejo los comentarios abajo, suscríbanse, y los siguientes segmentos de este podcast
los temas que voy a hablar se van a guiar y basado en los comentarios que dejan abajo. ¿Ok?